Esta transmisión fue grabada vía remota durante la contingencia por COVID-19. Le pedimos a nuestro auditorio su comprensión por cualquier falla que pueda presentarse en el audio o en la continuidad de este episodio. Por favor, quédense en casa. Laika Notebooks. No todos los círculos son redondos. Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable para los y los no arquitectos, con @MariaNeón, Edmundo Terán y Úrsula Schuhoff, un podcast de Portavoz.tv. Hola amigos, bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos, Planta Libre. Yo soy @MariaNeón. Yo soy Fer Arriola. Y pues el día de hoy no nos va a acompañar ni Edmundo ni Alan, pero les mandamos un saludo grande. Gracias a todos por seguirnos, por escucharse, por suscribirse y compartirnos. Pues ahora nos están viendo también a través de nuestro canal de YouTube. No dejen de suscribirse para que puedan recibir notificaciones de nuevo contenido, compartirlo y... Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como Planta Libre, en Twitter como @plantalibre_ y en Instagram como @plantalibre.podcast. Además, muchísimas gracias a todos nuestros queridos Patreons que mes con mes mantienen este proyecto libre y gratuito. Si les gusta nuestro trabajo, no dejen de suscribirse en patreon.com/plantalibre. Ahora sí, pues ya les habíamos adelantado que teníamos un programa... pues ahora sí que más que interesante, para mí fue ligeramente sorpresivo el tema, porque creo que no había escuchado hablar tal cual como de la neurociencia aplicada a la arquitectura, ¿no? Digo, conocemos un poco algunos, ¿no? Como a nivel mortal sobre la neurociencia, y entonces, pues francamente me llamó mucho la atención cuando nuestros amigos de Bioconstrucción Futura nos pusieron en contacto con nuestros invitados de hoy, sobre todo como el tema y lo mucho que puede aportar a pues el conocimiento general. Ya saben que si ustedes sean o no arquitectos, como lo dice el podcast, pues queremos que el pensamiento sea holístico y diverso. Entonces, pues bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre el primer Congreso Latinoamericano de Neurociencia aplicada a la arquitectura y el diseño. Entonces, como pueden ver, ni siquiera es como exclusivo de la arquitectura. Entonces, pues el día de hoy nos acompañan los cofundadores del INPAD, que ahorita les voy a dar como la información. Está con nosotros Karina y Luis. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Karina Lozano y Luis Otón están con nosotros. Y pues bueno, primero que nada vamos a hablar como de cómo es que ustedes, o sea, antes de llegar como al INPAD, que es el Instituto Nacional para al Instituto de Neurociencia, para la Arquitectura y el Diseño, ¿cómo es que ustedes, siendo arquitectos, porque los dos son arquitectos, llegan al mundo de la neurociencia? Porque creo que hay algo como que de instancia de que podemos entender como que no son compatibles. Digo, evidentemente todo lo que tiene que ver con la forma de pensamiento y el desarrollo de la creatividad, que es un proceso cerebral, pues tiene mucho que ver con la neurología, ¿no? Pero ¿cómo es que ustedes como arquitectos llegan a la neurociencia? Karina. Bueno, si quieres, hago un comentario, Luis. Mira, ahora que hablaste, Marlene, de la palabra holística, yo creo que me gusta partir por ahí. Si hacemos memoria, la arquitectura, el diseño, la ciencia, la medicina, la psicología, la filosofía, a mí me gusta este momento porque creo que es como una reorganización de temas de forma multidisciplinaria. Eso es lo que yo rescato cuando hablas de la neurociencia, algo que evidentemente no ha estado conectado a la arquitectura en apariencia, no, serían áreas diferentes. Me gusta pensar que el momento actual está llevando a reconsiderar el impacto a nivel mayor del espacio en las personas. Entonces, personalmente, llegué a este tema por
por un interés particular en mi práctica de arquitecta, de otra forma de diseñar un poco más personalizada, entendiendo el impacto sensorial un poquito más allá de lo que es la intuición. Cuando encontré que podía estudiarse la neurociencia en relación al diseño, me llamó la atención, me interesé en estudiarlo, en acercarme, y así fue que me di cuenta que empieza a haber un montón de evidencia, de información, todo esto a raíz de que se ha hecho más fácil la tecnología para conocer mejor nuestro propio cuerpo. Entonces la neurociencia va por ahí, conocer los estímulos del espacio a un nivel sensorial, psicológico, corporal y en comportamiento. A ver, Luis, cuéntanos bueno, ahora tú. Coincidiendo o siguiendo en la línea de lo que menciona Karina, para mí fue el entender la neurociencia empezó principalmente porque yo tenía mucho interés de aprender de teoría de la arquitectura y de historia de la arquitectura, ¿no? Teniendo una formación académica muy enfocada en la construcción, sentía que me faltaba este componente realmente importante que tiene que ver con el diseño, ¿no? Y cómo el diseño realmente afecta pues nuestra percepción, como ya lo menciona Karina. Entonces, para mí fue muy importante hacer un estudio más profundo, el profundizar sobre la teoría, y justamente de la teoría brinqué a entender un poco más sobre la psicología cognitiva. En mi caso particular, desarrollé un máster en Design Studies, en el cual comentaba hace unos días en un podcast de que tuve una gran fortuna de tomar un curso que se llamaba Constructing Vision, y este curso lo daba Hashim Sarkis, quien es ahora el director de la Bienal en Venecia. Este curso lo tomé en mi maestría y hablaba particularmente de cómo nosotros como arquitectos nos enfocamos principalmente en el sentido visual, en la vista. Entonces, esta idea de pensar que todo es a través de los ojos podría ser errónea, ¿no? O deberíamos considerarla ya un error, porque la arquitectura no solamente se vive a través de los ojos, sino de los otros sentidos. En este modo, en esta forma de pensar, hay que comprender que nosotros tenemos un amplio espectro sensorial que no estamos explorando como diseñadores, como arquitectos, pero incluso como seres humanos. Había una anécdota que me encanta, que a una persona ciega le preguntaban en un día normal que diera o que narrara un poco su día a día, ¿no? Y esta persona lo primero que decía, bueno, yo en el día cuando despierto lo primero que siento es si es un día húmedo, ¿no? Si va a llover o si es un día seco. Entonces, para mí es muy importante la toma de decisiones. Perdón que aquí está cerca un templo de mi casa y seguramente van a escuchar las campanas, pero bueno, una disculpa por eso. Espero no sean muy molestas. Pero entonces esta persona, cuando le preguntaban sobre ese aspecto sensorial de cómo él experimentaba su día a día, ponía en evidencia sentidos que normalmente los que vemos no los tomamos en cuenta y que tiene que ver con este tacto, ¿no? Allí es cuando me entra toda una inquietud sobre realmente pensar las premisas del diseño, cómo estamos diseñando si nomás pensamos en la vista. Y allí es donde yo quise adentrarme un poco a conocer sobre la psicología cognitiva, y eso me llevó a la neurociencia, porque hay que diferenciar entre la idea de cómo funcionamos o cómo nos comportamos frente a un estímulo exterior y otra que tiene que ver con los estímulos internos que afectan la composición de nuestro cerebro y por ende nuestras hormonas, nuestros niveles de cortisol, todos otros elementos que realmente afectan nuestra percepción, que nos pueden causar estrés, nos pueden causar alegría, nos pueden causar dolor. O sea, ¿qué tanto estos otros aspectos de nuestros sentidos tenemos que explorar? La neurociencia en este caso entra como una rama que ayuda a la arquitectura y a los arquitectos a poner en evidencia todos estos sentidos o todas estas otras formas de interpretación de la percepción del espacio. Entonces, para nosotros como arquitectos ahora estamos descubriendo que hay una cantidad enorme de información neurocientífica que nos ayudan a entendernos mejores como humanos, cómo percibimos el espacio y cómo nos comportamos en un espacio construido. De ahí es que queremos hacer esta unión entre lo que es percibir el espacio, saber qué es lo que pasa internamente con nuestro cuerpo debido a cómo nosotros vivimos el espacio, ¿no? O cómo afecta nuestro ambiente construido en nuestra toma de decisiones, en nuestra salud y en nuestro comportamiento. Espero no haber ahondado mucho. No, está perfecto. Por las campanas, es que ¿no? De pronto me
me manda a pensar como en muchas cosas escuchándolos. Primero, en todos estos intentos que también no es algo totalmente novedoso, digo, quizás ya el término aplicado, ¿no? Como neurociencia, aplicada precisamente a la arquitectura y el diseño, quizás ya se está empezando como a especializar, ¿no? Como a ponerle un nombre, pero digo, yo no tiene tan poquito que egresé de la universidad, pero recuerdo, por ejemplo, mi clase optativa de psicología ambiental en la Ajá. Facultad de Arquitectura, o de pronto piensas como en estos ejercicios que tenían los situacionistas de los mapas psicogeográficos, ¿no? Que es Sí, algo como súper interesante sí, porque se vuelve, o sea, por ejemplo, en una deriva, ¿no? Que te vendas los ojos y pueden hacer el ejercicio en casa, amigos, o en cualquier lugar al que vayan. Se pueden vendar los ojos, van acompañados de alguien para que no ocurra un accidente y transiten, ¿no? Hagan un recorrido en un espacio y se van a dar cuenta que la percepción es completamente diferente. Y entonces después se hace este mapa psicogeográfico que tiene que ver con la psique, ¿no? Con lo que no estás viendo, por decir así. Y es completamente distinto, o sea, se vuelve en ocasiones incluso las barreras que nosotros nos ponemos son las visuales, ¿no? Y entonces cuando no estás viendo los muros o las ventanas, entonces de pronto las barreras cambian y a veces es una parte donde está soleado, cómo se siente cuando está sombreado, las texturas, entonces todo cambia. Ahora, a mí me gustaría que quizás me lo brinqué un poco para nuestros amigos que no son ni arquitectos, ni diseñadores, ni nada, pero que además ni siquiera son científicos, como muchos de nosotros que no lo somos. Entonces, ¿qué es la neurociencia? No creo que por ahí debíamos de haber empezado, perdónenme todos queridos amigos, pero ¿qué es para ustedes o qué es la definición de neurociencia y por qué es tan importante, ¿no? Creo que Karen quiere. ¿Quién? Adelante, Luis. Bueno, como has dicho, Marlene, no somos científicos, pero todos somos usuarios del espacio. Sí. Todos entendemos el, el estímulo de un lugar en nuestra percepción, sea visual o sea sensorial, como habla Luis, que puede haber muchos más sentidos que los 5 sentidos incluso que conocemos. Creo que como arquitecta lo que me interesa es tener una forma más completa de entender el proyecto y de abordarlo. Ahí es donde la neurociencia, que de 20 años hacia acá se ha desarrollado enormemente, presenta una serie de evidencias o estímulos en el cuerpo que se refieren al ambiente. Entonces, ese es el área que me ha interesado explorar, es la neurociencia del comportamiento o físicamente, biológicamente, qué nos hace el espacio de estas unas u otras condiciones, pero sí creo que la neurociencia lo que provee, en mi opinión, de una arquitecta es una imagen más completa para conocernos a nosotros mismos en los estímulos conscientes y no conscientes. Muchos no pasan ni siquiera por la plena conciencia, sin embargo ya tienen una reacción, un estímulo, una reacción incluso interior que te lleva a aumentar el ritmo cardíaco, que esos son los biosensores aplicados en la neurociencia para la arquitectura. Medir el impacto de un espacio creado para una prueba o una experimentación y notar cómo un espacio de ciertas características, vamos a decir techos más altos, dimensiones, geometría, humedad, color, y paralelamente medir la reacción del cuerpo con biosensores que pueden ser de la sudoración, de los latidos, el ritmo de respiración, entre otros. Entonces es donde la neurociencia, esa desconocida para los arquitectos, viene a aportar una serie de datos interesantes. De entrada vamos a decir que son interesantes, que además logren ser una conclusión o una herramienta útil, pues suena como una promesa maravillosa. Yo creo que es lo que nos llevó, por mi parte y posiblemente a Luis, a querer explorarlo más desde mi posición de arquitecta,
porque es correcto decir que tanto los neurocientíficos no conocen a lo mejor cosas que para los arquitectos son obvias y viceversa. Lo que pretendemos y en esta plática y todos como usuarios del espacio primero es abrir la conversación, empezar a decir, mira, todos somos usuarios de un espacio, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Cuáles son las cosas que tenemos en común todos biológicamente? Y que la neurociencia me puede decir cómo hacerlo mejor. A ver, yo, mira, hablabas un poco de que cómo podemos definir la neurociencia. Bueno, la neurociencia es el estudio específico del cerebro y de los cambios químicos que suceden dentro de nuestro cerebro y por qué nosotros actuamos de una u otra manera. Con la neurociencia se hace una investigación específica de qué está sucediendo al momento que nosotros experimentamos o vivimos un lugar, ¿no? Un espacio, todo lo que percibimos. Y hablar de neurociencia es hablar de percepción. Ahora, en arquitectura, el diálogo que se tiene sobre la neurociencia con la arquitectura tiene dos vertientes. Una vertiente que va hacia la psicología cognitiva. ¿Qué es la psicología cognitiva? El estudio del comportamiento humano. Y la neurociencia biológica o aquella química molecular que específicamente estudia las reacciones químicas que suceden dentro del cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros cuando tenemos un estímulo del exterior, digamos, el abrir los ojos por la mañana, nosotros ya experimentamos una serie de hormonas que al momento de que abrimos los ojos nosotros empezamos a liberar melanopsina para poder estar atentos y la melanopsina se libera justamente cuando el sol sale porque somos elementos naturales y entonces cuando nosotros ya tenemos el sol saliendo nuestro cuerpo empieza a reaccionar con el sol, con la luz del día. Estos estudios a ese nivel de poder entender qué sucede con nuestra química corporal por las descargas eléctricas que suceden en el cerebro, nos lleva a entender que gracias a esas descargas hay una reacción de comportamiento que entonces la psicología cognitiva se encarga de entender, bueno, ¿qué pasa cuando despierto, ¿no? ¿Cuáles son mis primeras reacciones? ¿Cómo actúo? ¿Cómo me desenvuelvo? Si soy un ser social, si no soy un ser social, lo que yo voy aprendiendo, un proceso cognitivo, un proceso de reconocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, para entenderlo claramente, la neurociencia principalmente estudia todos estos estímulos que suceden a nivel químico, molecular, celular, cerebral, y la psicología cognitiva, todas estas reacciones que tenemos frente a estos estímulos. Como arquitectos, el diálogo ahora es, bueno, si yo ya sé que en las mañanas despierto de acuerdo a la luz del sol, a la luz del día, y cómo la luz del día afecta mi comportamiento, probablemente ahora como arquitecto, al estar científicamente informado, puedo tomar mejores decisiones y estrategias cuando diseño, cuando doy una solución a un problema a través del diseño. Entonces, ¿qué pasa? Pues como arquitectos ahora nuestro trabajo es informarnos mucho mejor. Ahora tenemos más herramientas. Karina acaba de decir, de 20 años a la fecha, la conversación ha sido más cercana entre neurocientíficos y arquitectos, una conversación que no existía, porque como arquitectos tú te enfocas principalmente a las artes, ¿no? A la estética, a las cuestiones funcionales, a todo lo que conlleva, incluso a la forma de producir eso que nosotros necesitamos para un espacio, para una construcción, etcétera, etcétera. Pero ahora el diálogo va un poquito más allá, a entendernos como seres humanos, a entender nuestra salud, nuestra forma de comportarnos, nuestra actividad sensorial, sobre todo lo que sucede en nuestro cuerpo para poder tener un mejor vivir o un bienestar. Y entonces como arquitectos ahora queremos no solamente saber la parte estética, la parte funcional, la parte de resolución de un problema con diseño, pero buscar elementos científicos que nos ayuden a sustentar todas estas respuestas de diseño que estamos haciendo. Pongamos un ejemplo. Si yo estoy haciendo un hospital, ahora yo tengo que entender, y lo hemos descubierto, que la mayor recuperación de un paciente, en un caso, digamos, de cáncer o en un proceso de recuperación que es doloroso, que lleva tiempo, que lleva cuidados paliativos muy intensos, si yo descubro a través de la neurociencia o a través de investigación científica me dice que los estímulos que tenga el paciente tienen que ser mucho mayores para que el paciente recupere más pronto la salud. ¿Y en qué se basan esos estímulos? Quizás unos estímulos son la luz natural, otros son la naturaleza, el contacto con la naturaleza, el poder ver hacia el exterior. Todos estos elementos nos está diciendo la ciencia y hay muchos estudios que dicen que la recuperación es mucho mayor si todos estos elementos se conjugan correctamente en el diseño arquitectónico.
Entonces, ¿qué pasa? Ahora tenemos hospitales o hemos tenido hospitales durante 40 o 50 años que no ven al exterior, que ven a pasillos internos, donde ni siquiera tenemos contacto con la naturaleza porque le teníamos miedo a la naturaleza por los agentes patógenos que pudiera haber y una serie de cosas que nos han limitado las soluciones de diseño para hospitales. Al tener investigación científica que nos dice lo contrario, nosotros tenemos ahora mejores herramientas para desarrollar espacios donde la recuperación de un paciente puede ser mucho mayor teniendo esta información y sabiendo que utilizando la información correcta científica nos dará mejores resultados con nuestros diseños. De esa forma como se hace para un hospital, se hace para el aprendizaje en un aula, con niños desde primaria hasta la universidad, ¿no? Cómo podemos retener mejor la memoria y cómo depende el espacio en el que estamos aprendiendo para nosotros poder tener una mejor retención de la memoria. ¿Qué pasa con las personas que van perdiendo la memoria a través del tiempo con el Alzheimer? ¿Cómo podemos ayudar a una persona que tiene Alzheimer con arquitectura a que se sienta segura y reducir los niveles de estrés realizando correctas estrategias de diseño en los espacios que está habitando? O sea, a ese nivel es al que ahora nosotros tenemos que enfocar nuestros esfuerzos como arquitectos para poder tener información que nos pueda ayudar al mejor vivir de las personas, a los que están recuperando la salud, a los que están aprendiendo, a los que viven en casa, a los que ahora trabajan en casa por las condiciones en las que nos encontramos, cómo podemos tener mejores herramientas, que la misma ciencia nos dice, hicimos esos estudios y nos dimos cuenta que el cerebro, que los niveles de cortisol, que los niveles de endorfinas, que los niveles de melatonina, de melanocina pasan así, 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 si hacemos esto, si esto sucede, si estos son los hábitos. ¿Cómo esa información ahora yo la puedo aplicar a una estrategia de diseño? Es justamente lo que estamos tratando de conversar con la neurociencia y la arquitectura. Perdón, igual que no, al contrario, este espacio es para ustedes y nosotras felices de escucharlos. Fíjate que nuevamente está interesantísimo poder pensar, o sea, simplemente con haberlos escuchado, este breve, llevamos 20 minutos del programa y ya hay muchos pensamientos que recorren mi cabeza. Primero, como pensar en estos ejemplos, ¿no? De cómo lo hemos hecho muy mal realmente, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en el funcionalismo. Nos estamos dando cuenta que es lo bueno. Sí. O sea, pensaba en el funcionalismo y a la vez pensando como en el desarrollo de las propias ciudades y algo tan sencillo como la luz del sol, ¿no? O sea, cómo los rascacielos que también tienen pues ya sus 100 años, casi sus 100 años, todo el vidrio, todo el acero, todos estos materiales tan fríos, el funcionalismo que era todo muy eficiente, pero solo en función de los flujos, las instalaciones, los mínimos, o sea, todo como a la reducción del mínimo y la máxima eficiencia, pero que después de ya todos los años que lleva de vida y los espacios que están con este tipo de diseño, pues han propiciado o son parte de lo que propicia la depresión, por ejemplo. Claro, ¿no? Claro. O como todo el desarrollo, la sobredensificación, pues cuántos departamentos no hay, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, en estas zonas que les encanta gentrificar, como la Roma, la Condesa, la Juárez, Santa María la Ribera, y todas estas que ahorita están como muy de moda, pero que son un montón de edificios viejos, oscuros, húmedos, ¿no? Porque también parte de esto sensorial, pues es el olfato. Entonces, creo que estamos malentendiendo las vidas en las ciudades y es como la punta del iceberg del montón de cosas que en términos de diseño no son tan eficientes y que quizás solamente solo responden a una moda estética, ¿no? O en algunos casos, pues a la infraestructura propia de la ciudad, que es la cercanía de todos los servicios, ¿no? Ahora, también yo tenía una duda. Ahora que hablaban como de el comportamiento, ¿no? Está esta parte que es cognitiva del comportamiento y la otra que es meramente lo que sucede químicamente, ¿no? Sí. Entonces,
yo por lo que recuerdo, cuando hablamos como de algo cognitivo o de la percepción cognitiva, también tiene mucho que ver con la sociedad y cómo nos impacta el entorno, ¿no? Porque una cosa es como la reacción química meramente así como burda, mágica, porque suceden muchas cosas en nuestro cuerpo todos los días que son casi, pues no un milagro, pero sí de un balance muy delicado. Y está por otro lado como esa propensión que tenemos a ciertos comportamientos, pero la influencia es como social, ¿no? Sí, sí. Entonces hay veces, por ejemplo, no sé, eh, ¿cómo puedo hacer que una residencia estudiantil, los alumnos sean como mucho más eficientes? Entonces, más allá como de únicamente de pensar en la orientación y el clima y todas estas cosas, también pensar en, bueno, voy a tratar de que en cuanto salga el sol, reciban el sol en sus dormitorios, que puedan aprovechar la mayor parte de la luz del sol, si trabajan ahí, estudian, una biblioteca, no lo sé, y que además estén de forma dispuesta para que en la noche puedan dormir bien y no haya ruido de la calle, ¿no? Por decir. Entonces, esos pequeños como cambios que podríamos también apelar al sentido común, ¿no? De simplemente sentarte a no solamente meter en un crucigrama, como en una especie como de rompecabezas, las piezas del programa arquitectónico por áreas, ¿no? Porque también seguimos estando como muy acostumbrados a que el programa arquitectónico son metros cuadrados, ¿no? Y es restarle, ¿no? Tienes un predio y necesitas metros cuadrados, entonces, ¿cómo los acomodo para que todos quepan? Claro. Pero están estas otras muchas cosas que coexisten, no solamente pensarlo también en vertical, porque luego te dicen, bueno, imagínalo en 3D, pero ahora tenemos que cambiarnos también el chip y verlo de una forma mucho más integral, porque no significa lo mismo un muro, incluso en diferentes latitudes del planeta, ¿no? Es correcto. O tienen otra, eh, no sé, como que tenemos otra identidad con los materiales incluso. Entonces, creo que parte como de este estudio del que nos están hablando ahora involucra esa conciencia. Creo que ahora estamos en este momento de vida en el que pues estamos también como muy en contacto con otras culturas, porque cada vez las sociedades se hacen mucho más diversas en nacionalidades y demás. Entonces, pues llegó a México la Ayurveda y que también ya se habla como de, bueno, lo que comes es lo que te puede enfermar o sanar, y entonces eso forzosamente tiene que ir de la mano con la arquitectura, porque lo que hay en tu espacio, o sea, si tú vives en una casa que tiene humedades todo el tiempo y salitre todo el tiempo, pues claramente tu experiencia ahí, más allá como plenamente estética de veo la mancha, es de qué forma estar en contacto de toda esta humedad todos los días afecta no solo mi salud, sino mi comportamiento con los demás en sociedad, ¿no? Claro. Bueno, ahí te voy a comentar algo, si me dejan, No, adelante, adelante. perdón que igual y tomo un micrófono, pero me llamó mucho la atención esto que habla sobre, finalmente somos seres sociales, ¿no? Y hay una parte que se habla mucho en neurociencia que tiene que ver con la evolución, bueno, es un término que me encanta, que es Evo, Devo, Socio, y esta idea de evolución, desarrollo y social, ¿no? Nosotros, todo lo que percibimos o el ambiente en el que nos encontramos, mucho depende de nuestras ideologías y las convenciones con las que fuimos experimentando nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que no en todas las latitudes respondemos de la misma manera. Y sería un error pensar que con la neurociencia tú podrías manipular el comportamiento humano. Porque esto no sucede, ¿no? En realidad lo que nosotros tenemos que hacer, además de nuestra arquitectura, es entender la sociedad y el contexto y las ideologías y las convenciones que existen en un lugar donde diseñamos para poder entender y aplicar correctamente la información y llevarla a un buen, como a un buen término con el desarrollo de un diseño. Entonces, ¿a qué me refiero sobre todo con esto? Que con lo que estamos descubriendo nosotros es que nos debemos a las convenciones y a las ideologías. Nosotros reaccionamos y creamos espacios conforme a esas convenciones.
conforme a eso que hemos estado repitiendo constantemente, ¿no? El hecho de tener una recámara y entender que la recámara tiene la función de ir a dormir, salvo otras cosas que suceden, otras actividades que suceden en la recámara. Ahora la recámara también ha cambiado a ser la recámara donde se trabaja, ¿no? O el sofá es donde se come o se cena, frente a un televisor, cosas que hace 30 o 40 años eran imposibles de pensar o de comprender que iban a existir en este momento. El hecho de sentarte en una mesa o en un sillón con tu celular y estar comiendo, haciendo actividades al mismo tiempo, cambia totalmente aquello en lo que nosotros estábamos en la convención, ¿no? O sea, quizás los abuelos dicen, pero ¿cómo traes el celular y estás con la otra comiendo? ¿Y cómo estás trabajando en la cama? Entonces, todas estas convenciones se han ido transformando y es justamente otra de las cosas que nosotros también como arquitectos, como diseñadores y como investigadores tenemos que saber que esos cambios también están afectando el espacio y están afectando nuestra forma de comportarnos. ¿A qué voy con esto? Hay un término en neurociencia que en inglés se llama affordances, y a Karina no me dejará mentir. En español se ha querido traducir, incluso ahora estoy en una plática con Michael Arviv de que si eso en español se debería de traducir y cómo. Y llegamos a una conclusión preguntando a varias personas que quizás el término debería ser asequibilidades en español. Sí, estoy de acuerdo. Esa palabra affordance es asequibilidad. Ahorita les explicamos. Exacto. Entonces, asequibilidad, ¿qué significa esto y a qué vamos? Les voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú tienes dos lugares de juegos, ¿no? Un lugar de juegos donde los niños se encuentran con estos juegos como, ya sabes, que la forma de un barco y otro con la forma de un castillo, ¿va? Digamos que esa es una affordance, esa es una forma de decirle a un niño una ideología y una forma de cómo se va a comportar en ese lugar. El niño, cuando llega a este lugar, va a jugar a ser el pirata o la princesa, ¿no? La niña quizás va a querer entrar a ese castillo, jugar su juego, que está implantado o está de alguna manera vivido a través de experiencias que sus padres le han dicho que es la princesa o el cuento de hadas y el niño, el pirata y las referencias a través de una ideología o de convenciones establecidas. Estos niños van a jugar esa historia. Estos niños van a ser el capitán del barco o van a ser la princesa del cuento. Sin embargo, si jugamos con otro tipo de asequibilidades, donde el espacio, el playground, el lugar de juegos, está creado, digamos, y el otro ejemplo sería, con geometrías, con esferas, con pirámides, con formas que son abstractas, que quizás el niño no encuentra una relación intrínseca de convención o ideología, no establecida, porque no hay nada, ninguna referencia inmediata en su memoria que le diga que esa es una historia en la que se va a montar. El niño va a ser más creativo. Probablemente el niño va a llegar y va a decir, quiero ser astronauta, quiero ser el que escala la montaña pensando que es una roca, ¿no? Entonces, todas estas asequibilidades que el niño tiene a través de ver este espacio con otras dimensiones, con otras formas, le permite quizás jugar un poco el juego creativo de qué quiero ser versus una historia contada. Lo mismo sucede en la arquitectura. Nosotros vivimos espacios con las historias contadas. En aquellos espacios en los que nos sentimos cómodos, los repetimos, volvemos a hacer la misma historia, generamos estas partes de conformidad, de coziness, de referencia, de familiaridad, para poder sentir que esa es nuestra historia contada, nuestra ideología. Sin embargo, también con la arquitectura tú puedes generar otras formas de experimentar otros sentidos que no sean a través de la misma referencia conocida. Entonces, esto es súper interesante porque ahora estamos entendiendo que nos debemos mucho a estas historias, ¿no? a estas formas sociales, a estas convenciones versus realmente poder transformar la arquitectura desde adentro para poder provocar o generar otras posibilidades, ¿no? Pero bueno, eso era el término, digo, seguramente. Yo quisiera, complementar, mira, además de lo que dice Luis, y yo estoy consciente que estos temas, así en ese nivel de detalle, es algo que no nos detenemos cotidianamente a pensar. Pero otra forma de explicar esto es que, bueno, el espacio, por su configuración, por su affordance, esa es la palabra en inglés, pero significa, de alguna forma el espacio es un director silencioso que nos está indicando qué hacer. Nos da ciertas pautas. Inmediatamente, sin mucho razonamiento consciente, puedes entender lo que el espacio te permite hacer. Entonces, que esta teoría de affordance
implica es justamente eso, que presenta ciertos rango de interacción en el lugar y la neurociencia permite definir o identificar los estímulos, como decíamos, tanto para comportamiento o como para una reacción biológica que puede convertirse en un resultado de salud eventualmente. Quisiera retomar también, Marlene, porque mencionaste muy interesante al inicio de tu intervención, que hablabas de las ciudades. A mí me gusta mucho la visión macro. Cuando tú hablas de que las ciudades también, la verdad es que sí, nos ha faltado la visión sistémica, no somos individuales, estamos en un sistema dentro de un sistema dentro de un sistema. Entonces, la neurociencia, que es algo individual, que tenemos en común todos y que presenta unas evidencias muy interesantes de aplicación, yo lo considero parte de esa visión sistémica, porque el espacio, la arquitectura, las decisiones de diseño que tomamos cotidianamente han estado muy influenciadas por las preferencias personales, por las necesidades, por un plan, por los metros, por la intuición, por un presupuesto, por un montón de temas que hay que palomear, ¿no? Pero para mí, más que una información un poco rígida o lejos de mi alcance, para mí me significa una capa de conocimiento que me ayuda a que todos los demás salgan bien. Ahora me doy cuenta, bueno, cuando proyecto voy a investigar evidencias de un proyecto de esta tipología. Como menciona Luis, si es un hospital, tú mencionas de una escuela o una residencia de estudiantes, ¿qué temas puedo estudiar ahí? Eso es lo interesante, que hablaremos también del Congreso, porque finalmente este tema hay que traducirlo a una forma fácil de comprender, tanto para los que ejecutan el diseño, desde los constructores, los diseñadores y desde luego a los usuarios. Esto no debe ser una cosa así como para unos cuantos que se hayan tomado años y años de estudio. Entiendo que desde luego para conocerlo correctamente requiere un estudio. Es una cosa que demanda y conlleva una buena dosis de ética y de responsabilidad. Pero ¿cómo hacemos que finalmente todos lo comprendamos? Porque es lo que va a llevar al cambio del que tú hablabas. Para que la densidad no esté de ese tamaño, para que la gentrificación no haga lo que está haciendo, finalmente el mercado va a obedecer, va entrelazado con lo que la gente acepta o no acepta. Entonces, esos argumentos que nos puede dar un tema como este, puede hacer eventualmente un cambio en lo que hay en la oferta. Entonces, es un proceso que va a tomar tiempito, pero hay que empezarlo, hay que hacerlo, hay que explorarlo, hay que investigarlo. Sí, hay que echar a andar la rueda, porque justamente lo hemos platicado en otras ocasiones, del poder que tenemos como consumidores, ¿no? Sí, definitivo. Y así como se puede extrapolar como a muchísimos temas, el que ustedes le quieran poner nombre, es si yo sigo o más bien dejo de exigir o de ser cuidadoso en lo que estoy consumiendo y o habitando, entonces claramente quienes comercializan van a seguir haciendo lo que les sea más rentable en términos de números y de ganancias y demás, ¿no? O sea, si yo sigo pagando rentas carísimas, ¿no? Porque ese es un tema importante y lo voy a unir con una pregunta que ya tenemos de un escucha. Si yo sigo pagando rentas carísimas, pues sigo perpetuando que sigan subiendo las rentas, ¿no? Claro. Porque van en función de muchas cosas y que no les den mantenimiento, que no haya como un seguimiento adecuado, ni mejoren la infraestructura, porque de pronto hacen edificios de departamentos donde triplican la densidad de un predio, pero no hay ninguna ventaja en términos de infraestructura, ni conectividad, ni transporte público, ¿no? Para el usuario. Todo el mundo dice, amo caminar, amas caminar, amo el transporte público, claro, todos, ¿no? Pero no hay suficiencia, entonces es ok, una parte sí la tiene que
tiene que venir del gobierno, ¿no? Como acción gubernamental, pero también si yo como privado estoy sobreidentificando, pues también debo de dar una respuesta adicional a las políticas públicas, porque aquí no se trata como de que todo me lo tiene que dar el gobierno o todo tiene que ser subsidiado y entonces un montón de parquímetros por todos lados y ya con eso nos quitamos de problemas de que la gente usa estacionamiento, ¿no? O sea, sí es como algo integral, pero del que nosotros como usuarios también somos parte, ¿no? Juez y parte, lamentablemente, como absolutamente todo en este mundo. Entonces, sí tenemos que estar mejores informados, no solamente para quienes diseñan o venden o construyen o comercializan, sino también para quienes consumimos, para quienes compran propiedades, para quienes construyen una casa, para quienes rentan un espacio, para quienes usan un hospital, una escuela o lo que sea. Entonces ahora, cuando estas evidencias lleguen a ser un indicador importante que favorezca en economía o en salud, entonces ya estamos hablando de una nueva pauta que se podrá implementar con mayor confianza y certeza. La idea es que también esto llegue a los tomadores de decisiones, ¿no? Como ya es que urge legislar. No, es que bueno, no quiero llegar a ese tema, pero en México esto y en español es relativamente nuevo, pero en otros países en que esta investigación se desarrolla y que ya está, pues llega a ser un faro ahí que va guiando también, que genera un cambio en la educación, empieza a entrar en los planes de estudio o empieza a cambiar la industria, ¿por qué no? Porque ahora hacen un material que responde a estas necesidades, proveedores, en fin. O sea, la red es inmensa y puede llegar a permearla toda, pero hay que comenzar por darlo a conocer. Y que en algún momento con suerte llegue precisamente a los tomadores de decisiones y que entonces ya haya como planes parciales específicos para ciertas zonas en los que, pues sí, aunque a algunos no les guste seguir haciendo un súper negocio, desarrolladores inmobiliarios monstruosos, pues ni modo, ¿no? Pero tampoco podemos estar pensando en que la salud de las personas, porque esto también impacta directamente no solo en nuestra salud física, sino emocional, ¿no? Que también esto tiene mucho que ver con lo que ustedes nos están platicando. Pues que ya no se siga lucrando a costa de esto, ¿no? Y a propósito nos pregunta, para ustedes, queridos, Luis Alberto Xolo dice, buenas noches. ¿Alguien podría brindarme, por favor, si es que puede, su opinión de qué tan factible es incluir la neuroarquitectura en el desarrollo de las viviendas de interés social? El tema de temas. Sí, mira, yo creo que la neuroarquitectura o los estudios de neurociencia en conversación con la arquitectura deben estar presentes en todos los proyectos. Justamente pensar en la vivienda social, yo creo que es como lo más sano debería ser que nosotros nos apoyemos en la neurociencia para poder hacer una buena decisión, una buena toma de decisiones al momento de diseñar casas de interés o vivienda de interés social. En muchos lugares en el mundo se han hecho cientos de estudios, ¿no?, de cómo debería ser la vivienda social. En México el problema es que tenemos una fallida normativa sobre el tipo o cómo debería ser la vivienda social, porque aquí responde a metros cuadrados y a números sobre créditos de Infonavit, sobre a quién se le definen, y etcétera, etcétera, donde en realidad poca atención los desarrolladores de vivienda social ponen sobre las personas y sobre los usuarios finales de esas casas. Hace algunos años nosotros hicimos un estudio con el Instituto de Vivienda de Nuevo León, donde analizábamos justamente el tipo de familias que quedaron damnificadas por el huracán Alex. En ese estudio nosotros hacíamos especial énfasis en una vivienda donde quizás no era una vivienda tradicional o una vivienda sui generis, ¿no? Quizás ahí se reevaluaban y se replanteaban la cocina y el baño, porque sabíamos que muchos de los problemas sociales que existen y que incluso hay que hablarlos y sucedieron en la pandemia, tenían que ver incluso con casos de incesto. Entonces aquí tenemos que entender que la vivienda tiene que transformarse para poder dar espacio y seguridad a sus habitantes. Y en ese sentido se tiene que reevaluar leyes, normativas de cómo debería ser la vivienda social y para qué grupo vas dirigido con la vivienda social.
Hay muchas empresas en México muy conscientes que están haciendo cambios sobre cómo debería hacerse la vivienda social, pero también hay que entender a quién va realmente dirigida la vivienda social. En el caso de Nuevo León hubo una gran controversia porque se entregaron cientos de casas en Apodaca para personas que habían perdido sus casas en Santa Catarina. Muchas de estas personas fueron y desmantelaron las casas de Apodaca y se llevaron todos los muebles y todo lo que pudieron rescatar de esas casas de Apodaca que se les regalaron para ir a montar de nuevo su casa en el río en Santa Catarina. Entonces fueron por baños, cocinas, enseres domésticos para volverlos a llevar. Entonces aquí hay un mal diálogo entre el desarrollador, el gobierno y la gente, ¿no?, a la que va dirigida el interés social. En Tlajomulco, en Guadalajara, hubo grandes problemas con el tipo de vivienda social que se desarrollaron en el sexenio pasado, donde se entregaron cientos de viviendas en lugares donde los espacios realmente provocaban la criminalidad en lugar de mejorar la convivencia de comunidad. ¿Por qué? Porque las casas, los planteamientos urbanos no están adecuados y se siguen generando clústers donde no hay comunicación, donde no hay servicio público de transporte, donde hay un montón de otros factores que no se están analizando y que a veces no es neuroarquitectura, es sentido común, pero que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y que si teniendo información científica, teniendo información adecuada de cómo podemos tener mejores espacios para la convivencia, mejores espacios comunitarios, saber que las áreas verdes son relevantes, saber que los espacios ventilados deben ser un plus, no deben ser un plus, deben ser un requisito en cada vivienda. Todo este tipo de aspectos que además de que nos podemos basar en la neurociencia, pero que ya están en reglamentos, si se siguieran, tendríamos buenos resultados de comunidades y vivienda social. Definitivamente sí, es algo que desde luego ahora hay más estudios sobre cómo nos comportamos en comunidad, en sociedad, cómo la psicología ambiental nos ha dado mucha información de cómo mejorar estos espacios para la vivienda social. Existen, ahí está Kaplan y Kaplan que hacen estudios ambientales, están, desde el básico que es Kevin Lynch, ¿no? Que hay un libro de la ciudad Kevin Lynch, o sea, obviamente hay muchísima información sobre cómo podemos hacer una mejor vivienda social. Y definitivamente sí creo que entre más informada esté nuestra arquitectura, y me refiero a nosotros como arquitectos, informarnos e informar a los desarrolladores y por ende informar a los gobiernos y a los que toman decisiones es básico para poder hacer un cambio. Es justamente por eso que tenemos este congreso, para poder llevar la información a más personas, no solamente a arquitectos y a neurocientíficos, sino al público general, a desarrolladores, a urbanistas, a tomadores de decisiones de gobierno, que sepan que hay información, que sepan que hay un montón de gente haciendo estudios para mejorar, y eso no va a involucrar mayores gastos o no va a involucrar que se salgan de los presupuestos en la vivienda social, pero sí en orientar correctamente mejor los diseños, ¿no? En basarlos científicamente. Entonces, pues creo que ahí hay mucho todavía por aprender, mucho por explorar, pero también ya hay mucha información. Y sí, definitivamente la neuroarquitectura es una herramienta necesaria para todos los proyectos, no más comerciales o institucionales, pero urbanos o de viviendas de interés social. Ahora, como dices, perdón, y como dices, es como un trabajo en equipo, ¿no? O sea, es el gobierno, son las instituciones, o sea, los desarrolladores son una parte fundamental, porque al final ya sabemos que con dinero baila el perro, ¿no? O sea, pero también tenemos que informar, también decirles. Sí, claro. Y también una parte muy importante, y como decían anteriormente, es el usuario, ¿no? O sea, si el usuario se logra informar al usuario y el usuario se vuelve más exigente, puede estar demandando esto que sí merece y lo que como se debería hacer la arquitectura, y no estar como resignándose a estos cuartitos, incluso con una ventanita que da un cubo de servicio mínimo, pero no hemos tomado en cuenta imagínate su comportamiento, su estrés, su nivel psicológico de vivir en espacios, y además que viven, no van a vivir ahí un soltero, o sea, van a vivir 10 miembros de una familia en una casa de interés social, ¿no? Si no diseñarlo correctamente, no tenerlo adecuado, pues es también un replanteamiento total del tipo de vivienda que tenemos, de la tipología para nuestra sociedad. Seguimos repitiendo modelos de la posguerra,
O sea, Ujú. ya no estamos en los 50, ya cambió, ya las necesidades son otras, ¿no? Y ahora hay más necesidad, ahora viven más personas manteniendo una familia. Y con los sueldos que, que tenemos en México y con el salario mínimo, pues una familia solamente sobrevive cuando todos trabajan en la familia, ¿no? O sea, trabajan 10 miembros para mantener una Sí. familia. Yo Y lo que creo que, decías también, ay, perdón, súper adelante. interesante de la configuración, como decías, esto de los parques y los barquitos, o de lo que se ha hablado también muchas veces en arquitectura de vivienda, de la reconfiguración de cómo se sigue usando la misma fórmula de sala, comedor, o sea, cuando ya el comedor no se usa en muchas familias desde hace muchísimos años, y, y cómo seguimos con, sí, pues con esta misma fórmula, y, y esto se me hace súper interesante lo que dices de, muchas veces es como el sentido común, y esto es como, o sea, la neurociencia en realidad, bueno, creo, o sea, bueno, esta cosa de como el comportamiento siempre ha estado ahí y está a nuestro alrededor, está todo el tiempo, el día a día, pero ahora como el hacerlo consciente, ¿no? O sea, hacer consciente como toma de decisiones como arquitecto, porque muchas veces hacemos un diseño porque sabemos que así funciona por experiencias en proyectos pasados o porque hemos visitado lugares, pero realmente no tenemos este back o esta información científica de, pero ¿por qué funciona, no? Porque esta iluminación me está ayudando, me está afectando, o me acordaba ahorita que hablaban, por ejemplo, de las escuelas, digo, yo no tengo idea de cuál sea la mejor configuración o qué elementos pudieran ayudar, pero recuerdo muchas escuelas, incluso universidades, donde los salones tienen ventanitas nada más arriba porque el alumno voltea para afuera y se distrae, ¿no? O el maestro está en un pedestal ahí en la parte de enfrente. Entonces, no sé, o sea, como todas esas cosas que ya vienen justo como una formulita ya que se repite años y años. Y que tendrá que replantearse, ¿no? Definitivamente. ¿Ibas a añadir algo, Karina? Bueno, en el mismo tema, cambiamos un poquito, pero la vivienda social, pues sabemos que obedece a la reglamentación vigente. O sea, el David contra Goliat está tal cual ahí. Pero si, para responder a la pregunta de Luis Alberto, yo diría que como el cambio va a ser gradual y esperamos que sea informado por la evidencia, por las ventajas documentadas que puede dar un cambio contra otro, cuando logremos que sea un indicador que impacte lo económico, en la salud pública, etcétera, etcétera. Pero un dato importante que también nos da la neurociencia o la psicología ambiental es que el personalizar es un factor a favor para la experiencia del usuario. Y hablo de personalizar porque las viviendas de interés social, por definición, son idénticas en serie. Entonces, ese puede haber, si quien nos escucha trabaja en eso, dar la opción de personalización en el proyecto puede hacer un cambio ya, aunque ahorita no haya cambiado la reglamentación. Si la personalización permite que el usuario elija, que adecue, que elija un material, la personalización tiene un valor Un sentido de enorme, arraigo. un sentido de pertenencia y de arraigo en lo psicológico y luego en lo comportamental importante. Habló Luis de la realidad, de las dimensiones de las casas de interés social, de la problemática que eso genera. El cambio va a ser gradual, pero podemos empezar por cosas que no requieren todavía la reglamentación total. Entonces, sugeriría, Luis, que investigues por ahí. Hay muchas teorías de comportamiento, de psicología ambiental, como también mencionó Marlene, y hallar argumentos buenos desde ya. Si eres estudiante, estoy leyendo, ya puedes argumentar muy bien tu proyecto en la presentación. Al final, la evidencia sostiene tus decisiones ahí y bueno, empieza una práctica muy, muy informada para ti. Claro, y No, y además es, hay casos exitosos, digo, perdón, pero hay sí. cientos de casos exitosos de vivienda social, ¿no? Claro. No, y también tener como mucha pericia y también creo que la información por eso se sesga, ¿no? Porque no quieren que la gente esté informada y pues que también no les den el gato por liebre porque a veces unos departamentos que tienen 65 metros cuadrados te los quieren vender entre 4 o 5 millones de pesos que están construidos en una torre hiperdensificada
donde los muros son de tabla roca. Entonces, no quiero decirles ni romperles el corazón, pero nada más no tiene la etiqueta de vivienda social, pero está en el metraje, está en materiales, incluso a veces la vivienda social está construida con mejores materiales que no son prefabricados. Entonces, hay mucho ojo porque te pueden estar vendiendo algo que te va a dar como muchos problemas a la larga, 3 veces o 4 veces inflado el costo. Entonces, sí vale la pena replantear en cómo estamos construyendo, cómo estamos comprando y cómo estamos habitando, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, ahora... Estamos diseñando. Y cómo estamos diseñando, obligadamente. Y un paréntesis rápido, nada más acotando aquí de Luis, que dice que es estudiante. Creo que es súper importante y súper bueno que estudiantes estén viendo esto, porque así también abren ahí como los ojos hasta de los asesores que pueden poner atención sobre estos temas, y la universidad creo que es un punto súper importante para empezar a implementar estas prácticas, ¿no? Genial. Que empiece el debate. Sí. Ahora, si a ustedes les ha interesado todo lo que se ha hablado aquí, les tenemos grandes noticias, porque pues Karina y Luis vienen a contarnos sobre un congreso, el primer congreso, como les dije en un inicio, latinoamericano, para hablar de neurociencia aplicada a la arquitectura y al diseño. Y lo mejor de todo esto es que ese congreso, mientras la transmisión es en vivo, van a ser 5 días de congreso, que va a ser en octubre, que además es el mes de la arquitectura, va a ser gratuito. Entonces, ustedes, amigos, los que nos están escuchando en este momento, pónganse súper pilas, porque tienen una plantilla muy interesante, porque ustedes además están en colaboración con ETNAD, que es que es como el mismo instituto, bueno, no es el mismo, pero que tiene el mismo propósito, pero en Chile. Entonces ahí hicieron como una mancuerna bien interesante y ahorita nos van a contar sobre eso. Entonces hicieron como una labor muy grande en traer a muchos profesionales que van a estar hablando de esto y temas mucho más específicos. Ahora sí que dentro de la neurociencia aplicada, en este caso para la arquitectura y el diseño, pues son 5 días de conferencias abiertas, gratuitas, para que en ese momento, mientras están las transmisiones en vivo, ustedes las puedan escuchar, aprender, tomar notas, compartir y demás. Entonces, pues ahora sí que vamos a hablar pues de qué va el Congreso. Bueno, ya les explicamos de qué va el Congreso, pero pues ya como los pormenores del Congreso, por favor. Bueno, antes de los pormenores, Luis, si me permites, quiero contarles a todos los que tengan interés, quienes asistan a este congreso van a tener una oportunidad inédita. No se ha dado antes esto en español y además es de acceso gratuito. En 5 días van a tener una idea muy completa desde neurocientíficos, psicólogos, investigadores, arquitectos, cómo esto se aborda y el panorama que empieza a presentar. O sea, estarán con nosotros investigadores, profesores muy destacados, creo que son por ahí más de 10 países de los que integran los ponentes, y en español. Del día 4 al 8 de octubre estará en línea, y ahorita les damos la línea, el link de registro, pero sí es una oportunidad, un esfuerzo grande que se ha hecho, que creemos que en nuestros países latinoamericanos no había tanta información hasta ahora, y la idea es que empiece un movimiento interesante, que se empiece a traducir más, que empiece a haber más estudio, más preguntas, y que esta conversación entre los investigadores, los arquitectos, los diseñadores, va dirigido a todo público. Será de un vocabulario simple, habrá informaciones de neurociencia, de psicología, en fin, muchos temas, enfocado un poquito más orientados a la educación esta vez. Sí, este primer congreso, como lo menciona Karina, se podrá ver, hay ponencias que estarán grabadas, pregrabadas, y cualquier persona las puede ver durante el día, a cualquier hora del día. Hay unas cuantas ponencias que son a un horario específico, que hay que estar atentos a ese horario específico, pero durante ese mismo día puede haber hasta 2 o 3 conferencias que estarán corriendo 24 horas. Entonces, en la hora que más te convenga verla, la puedes consultar. Sin embargo, después de ese día ya no podrá verse.
Entonces, si el primer día hay 3 conferencistas, solamente podrás ver esos 3 conferencistas durante ese día. Al día siguiente vienen otros y otros y otros. No se podrán repetir las conferencias. Si alguien deseara tener esos contenidos, entonces hay una cuota de recuperación para poder tener esos contenidos ilimitadamente durante 6 meses. Entonces podrían pagar y verlo, consultarlo constantemente durante 6 meses, que es lo que podrá estar en la plataforma. Yo los invito a que participen con nosotros, a que estén en los foros de conversación. Va a haber un foro de conversación al día, además de las conferencias que van a estar corriendo las 24 horas, y que habrá una conferencia en vivo durante el día. También habrá un conversatorio en el cual se retomarán los temas de ese día. Como mencionó Karina, principalmente nuestro enfoque va hacia la educación. ¿Esto qué significa? Que hablaremos tanto de espacios para la educación como de como de estrategias de educación para las escuelas de arquitectura. Invitadísimos todos, por favor, ya van ahí en las redes sociales, invitados todos a participar. Nos encantará verlos por allí. La liga de registro, muy importante, es www.nad.cl, diagonal Congreso. Este esfuerzo es conjunto, una iniciativa del Instituto de Neurociencia para Arquitectura en Chile, y la liga de registro tal cual, www.nad.cl, diagonal Congreso. Lo podremos compartir luego ahí en el video, pero sí, ahí se encuentra la programación, los horarios. Algo importante que pueden considerar desde ya es entre el día 4 y 8 de octubre, los diálogos en vivo, hay que revisarlos ahí, pero diariamente va a haber a las 5 de la tarde de México un conversatorio en vivo. Son las 5 de la tarde de México, si no me equivoco, las 7 de Chile, y del día 4 al 8 de octubre. Está el programa publicado, solo deben de registrar su correo y confirmar en sus mensajes para que reciban ya toda la información y conectarse el día preciso de la conferencia. Recuerden, muy importante, el día 4, ver las ponencias del día 4, así sucesivamente, del 4 al 8 de octubre. De esta forma el acceso es gratuito y abierta la opción de retribuir al Congreso para recuperar costo con la opción de verlo continuamente, pero el Congreso abierto de los días 4 al 8 de octubre. Bueno, pues es una semanita nada más que le van a dedicar. Aprovechen y compártanlo entre sus compañeros y demás. Entre más personas estemos informados, yo creo que es mejor para todos. También pueden checar en acá en el video, en la parte de abajo ya les pusimos la información para que puedan suscribirse, hagan su registro con anticipación, no se esperen a un día antes de estar corriendo y querer recibir absolutamente todo o el mismo día. Entonces traten de hacerlo con anticipación, www.nad.cl/congreso, para que todos pues ahí estemos conectados. Además de eso, ¿en dónde los pueden contactar? Las redes, y después en algún momento ojalá esto llegue a las personas indicadas y quieran aliarse, quieran armar algo con ustedes, invitarlos a platicar, etcétera. Digo, además, Planta Libre es su casa y tienen las puertas abiertas siempre. Gracias. Pero ¿dónde pueden contactar con ustedes? Bueno, tenemos una página que es www.inpad.mx, inpad.mx. Allí nos pueden ver. En redes sociales estamos en Instagram, apenas estamos empezando con @inpad.mx también. Bueno, pues en particular mi red social es @luis_otón, y ahí nos podemos ver. Pueden preguntarme cualquier cosa y yo con mucho gusto puedo contestar allí. Les voy a pasar aquí mi ahí bien, estoy. Por mi parte, igualmente invitarlos a IMPAD. Es un esfuerzo que hemos arrancado recientemente. Contamos con entre nuestros miembros neurocientíficos, investigadores. Estamos abiertos a escuchar sus comentarios, a ampliar las redes, a comunicarnos en sus organizaciones, universidades, etcétera. Personalmente, mi red social en Instagram es @arc_Karina_Lozano, ARQ Karina Lozano. Y la página del IMPAD es impad.mx. Ok, súper. En México.
Qué más, Fer, antes de irnos? Pues nada, o sea, creo que es una gran oportunidad para replantear todas nuestras decisiones y hacerlo lo más ético posible. Vamos a empezar a sumar sí, lo que se pueda al proyecto, hacerlo mejor. Sí. Encantados, de verdad, gracias por su tiempo y por su escucha. No, sí, muchísimas gracias por darnos este foro, por contarles un poco qué es lo que estamos haciendo. Digo, Karina tiene su práctica, yo tengo mi práctica también profesional como arquitectos, pero estamos justamente en este tema de la investigación de la neurociencia. De verdad, muchas gracias por escucharnos y muchas gracias a ustedes por permitirnos este espacio. No, al contrario, ustedes, como último detalle, así a modo de cerrar con chisme, me encanta. No, pues es que no habíamos comentado que Luis está en Guadalajara y que Karina está en Monterrey. Entonces está padrísimo porque, digo, de las ventajas a veces decimos como, ay, extrañamos la cabina y los audífonos acá todos fancy y que nos vieran como bien profesionales y ya las luces de estudio, pero al mismo tiempo siempre pienso en la facilidad de hacer esto a distancia y de que pues nos podemos conectar desde tantos puntos y además Fer, que es de Chihuahua, pues está muy en contacto también con personas allá que están en una comunidad también de universitarios y de estudiantes de arquitectura y de arquitectos. Entonces, ella representando también parte del norte y de pronto hacia arriba el norte. Entonces que podemos como conectarnos desde todos estos puntos y lo mejor es que eso enriquece Planta Libre. Les agradezco muchísimo porque ampliamos el espacio, ampliamos como los puntos de vista, porque a veces sin querer estamos como muy sesgados, ¿no? De yo vivo en la Ciudad de México y a veces pues viajas y te puedes como medio empapar, pero no es lo mismo a vivir, trabajar y ejercer completamente en un espacio con una realidad completamente distinta, ¿no? Como decías, socialmente, costumbres de comportamiento y demás. Entonces, pues muchísimas gracias, estamos muy agradecidos de que hayan elegido Planta Libre para traer toda esta información, para que, pues no sé, para crecer juntos y les deseamos muchísimo éxito en este primer paso para revolucionar. Sigamos la conversación, encantada. Gracias, Planta Libre. Los esperamos en el Congreso, recuerden, del 4 al 8 de octubre. Gracias por su apoyo. Gracias por su apoyo a las dos. Muchísimas gracias. Igual estamos encantados de estar con ustedes y bueno, por supuesto que cualquier otra ocasión seguimos con la plática. Hay mucho de qué hablar en estos temas. Sí, ya vi que dicen ahí que es lástima que ya no haya más tiempo, pero bueno, seguramente las conversaciones estarán intensas en el Congreso y ahí los esperamos. Ahí platicaremos abiertamente con nuestros ponentes, ¿no? Conéctense. Estén atentos, digo, si van llegando ahorita, recuerden que este video lo van a poder ver una y otra vez. También estén atentos a las redes de Planta Libre porque vamos a estar posteando día con día el programa del día para que puedan estar enterados de qué va a haber. Por favor, regístrense antes, ¿no? No sé si tienen una fecha en específica para registrarse o ya que inicie todavía pueden registrarse para acceder al Congreso. ¿No? Creo que durante el Congreso también te puedes registrar, pero lo ideal es que ya... registrar, pero si lo hacen desde ahora, recibirán con más tiempo la programación, podrán arreglar su agenda y empezar esta conversación. También hay un grupo en Facebook que se llama Neuroarquitectura y Diseño. Bueno, es parte del Congreso, entonces, no recuerdo exactamente el nombre del grupo, pero cuando te inscribes te manda a que te metas al grupo de Facebook. Así es. Justamente porque ahí hay un diálogo súper bueno. Ya empezaron muchas personas, incluso me encantó que ya hay varios neurocientíficos, arquitectos haciendo investigación que no están en esta ocasión en este Congreso, pero que seguramente en el siguiente Congreso serán nuestros invitados. Ya vimos mucho entusiasmo, nos encantó ver que hay gente súper metida. Obviamente hay muchísima gente en este tema. Y es padrísimo ver quiénes más están haciendo esto para poder invitarlos a las conversaciones, para poder llevar más allá qué está haciendo cada quien en el mundo. Y como dice Karina, lo mejor es que es en español.
hay muchísimas cosas en inglés, muchísima información en inglés, pero ahora que justamente este era nuestro requisito, si es para Latinoamérica, es en español. Si vas a dar una ponencia, la tienes que dar en español porque queremos que el diálogo llegue a más personas en nuestro idioma. Entonces, Venga. hay mucho en inglés, pero ahora es, por esta ocasión, en Latinoamérica, español. Todo el que venga aquí habla español. Pues muy bien, muchas gracias Luis, muchas gracias Karina, estamos encantados y pues nos vemos pronto. Gracias a todos por escucharnos. Un abrazo grande a nuestros queridos amigos y aliados de Laika Notebooks. No dejen de visitar su página en www.laikanotebooks.com. Yo soy @marianeon. Yo soy Fer Arriola. Y nos escuchamos pronto. Gracias. Gracias, Planta Libre. Chao. Chao. Ya se están inscribiendo, así que corran. Gracias. Bye, buena noche. Laika Notebooks. No todos los círculos son redondos.